Bendiciones, buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, que a través de este medio, a través de estos videos, estamos pudiendo compartir la Semana Mayor, la Semana Santa. Gracias a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad o por darme la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus casas, y a cada uno de los hermanos, ¿no es cierto?, que estamos en contacto y me dicen: Pastor, gracias porque la palabra significativamente sigue en nuestra vida día tras día. Vamos a orar en esta mañana, en esta noche, para que de la misma manera pues el Espíritu Santo de Dios nos redarguya, nos enseñe, nos ministre, porque solo es Él, hermano querido. No es nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría, no es nuestros títulos, es la misericordia de Dios y el Espíritu Santo hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, que tú bendigas, Señor, tu palabra, que tú bendigas esta porción bíblica, que en el nombre precioso de Jesús, a cada persona que escucha tu palabra, que escucha la Escritura, el Espíritu Santo redarguya, enseñe, convenza, Señor amado, de justicia, de juicio, de pecado, que nos enseñe, Señor amado, cuál es el camino verdadero, la verdad, la vida, que es Jesucristo mismo. Gracias por este tiempo, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendiciones una vez más. Yo quisiera primero hacer una puntualización, ¿no es cierto? En estos videos he sido un poquito rápido en correr. Y no crea que normalmente, y usted me conoce, hablo de esa manera. Pero es necesario correr un poquito por cuestión de tiempo, porque cuando el video es muy pesado se hace un poquito difícil pasar y no siempre en todos los celulares puede abrirse o descargarse. Así que por cuestión de tiempo es que normalmente hablo un poquito rápido, pero ojalá el Señor nos dé después la oportunidad, ¿no es cierto?, para cada uno de estos puntos que hemos hablado, tocado, profundizado aún más, para la bendición de nuestras vidas al escudriñar la palabra del Señor. Hemos entonces hablado durante esta Semana Mayor, durante esta Semana Santa, ¿no es cierto?, la cruz del Calvario, el Evangelio, el evangelizar, quienes están obviamente llamados a hacer esta obra. ¿Qué es seguirle al Señor Jesucristo? ¿Qué es negarse a mí mismo? ¿Qué es tomar su cruz? Y gracias a Dios porque su palabra nos muestra claramente el mensaje del Señor. Tal vez descuidado desde algunos púlpitos, tal vez manipulado desde la parte religiosidad. Pero qué importante es siempre ir a la palabra del Señor para saber qué Dios es lo que nos muestra. Así que en esta noche, de la misma manera, en ese contexto de la Semana Santa, quisiera yo comenzar compartiendo que un tercio de los países en la actualidad, que en la actualidad conforman Naciones Unidas, tienen en sus legislaciones aprobada la pena de muerte, la pena capital, la pena a que ciertos delitos conllevan a la muerte del que hizo este delito, cometió este delito. En la antigüedad era en cambio mucho más drástico. En la antigüedad no necesariamente dependiendo de la gravedad del delito, sino si la autoridad, si el rey, si la jerarquía de ese entonces disponía pena de muerte, pues así se lo hacía. Imaginémonos en el tiempo del Imperio Romano. Había naturalmente leyes ya dispuestas. Hoy, en la actualidad, nuestras regulaciones, algunas nacen de ese famoso Código Romano. Imagínense el Imperio Romano entonces, una persona que se demostró que estuvo en contra del Imperio Romano, del Imperio de César, y que hizo o pretendió, por lo menos en su área, en su terreno, en su terruño, acabar con ese imperio. Sedición en contra del gobierno, en contra de la autoridad. Que aparte de eso, cuando hubo estas revueltas, mató, asesinó. Muy posiblemente se sostiene algunos historiadores que a quien asesinó tal vez es a los mismos soldados, porque en la sedición, en querer armar la revuelta, sí mató y fue comprobado que asesinó, porque así lo dice la palabra. Obviamente era preso, era reo, condenado a muerte. Y adicionalmente a esto, había robado. Es decir, quiso llevar a traición al imperio, robó, mató,
Entonces fue tomado prisionero y estaba esperando la ejecución, y la sentencia había sido pena de muerte. Por otro lado, en esos mismos tiempos, vemos a otro reo, a otro preso, quien no hallan en él culpabilidad alguna. No se encuentra qué es lo que ocasionó, no se encuentra qué es lo que hizo. Sin embargo, también está preso al igual que el primero. Y vamos a ver en estos minutos un juicio que tal vez nunca se ha llevado a cabo de ninguna manera en ninguna parte del mundo, porque es único. Yo te pido entonces que abras la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 6 al 15. Marcos, capítulo 15, versos del 6 al 15. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Vuelvo a insistir, algo que muy posiblemente no se había dado de ninguna manera del mundo, un juicio tan raro como este. Imagínense por un instante, en esta misma semana hablamos del Cristo, del que llegó a la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, de Jesucristo, aquel que, siendo justo, perfecto, sin mancha, sin haber cometido pecado, siendo llevado a la crucifixión. ¿Por qué? Por pecados que no había cometido. ¿Pero para qué? Para pagar en esa cruz del Calvario, ¿qué cosa? Los pecados que tú y yo habíamos cometido. En esta noche yo quiero que veamos a la luz de la Escritura esta porción bíblica, reflejando en forma práctica entonces lo que el Evangelio habla, lo que el Evangelio dice, pero tomando como ejemplo un juicio en donde el mismo Cristo fue sentenciado a la pena de muerte, a la pena capital, a través de la crucifixión. Y como un ladrón que había sido demostrado, que había robado, que había matado y que estaba en contra del imperio de ese entonces, fue soltado en libertad. Mire, cuando entramos entonces a ver lo que ya hemos dicho, vamos a leer algunas cosas de este juicio. Primera, versículo 6 y versículo 8, mire lo que dice: Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. 8. Y viendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre se había hecho. ¿Qué es lo que siempre se había hecho? En esta festividad, que era la Pascua, el gobernador soltaba a un preso, le daba la libertad sin importar qué había cometido y si había sido sentenciado o no a muerte, lo soltaba. Esta es la primera condición que estamos viendo. ¿Quién era este prisionero? Versículo 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en la revuelta. La misma palabra del Señor nos dice entonces en el versículo 7 que estaba preso por motín y que obviamente había cometido homicidios. Juan, capítulo 18, que no hace falta que lo lea, nos especifica también que era adicionalmente a estas dos cosas, ladrón. Sabemos que se soltaba un preso, sabemos qué es lo que había hecho Barrabás,
Y ahora por otro lado vemos al que está llevando este juicio, o sea, al juez que en este juicio estaba llevando a cabo las causas, verle a la otra persona, al Cristo, a Jesús, y comparar qué es lo que habían hecho los dos. Al punto que mire lo que dice el versículo 9. Y Pilato le responde: ¿quieren que os suelte al rey de los judíos? ¿Por qué? Versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Es decir, interesante el juicio. El mismo juez, imagínese ahora en nuestras cortes, un juez que sabe que al que le han traído para obviamente ser sentenciado es inocente porque a él le consta que no hizo nada. Sin embargo, la presión es tal que el juez tiene que seguir indagando algo que no hay cómo encontrar, no hay culpabilidad alguna. Y él les pregunta entonces porque sabía que ellos habían entregado, versículo 10 es claro, por envidia. Versículo 11, más los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que soltase más bien ¿a quién? A Barrabás. Imagínense por un instante cómo estaba Barrabás. Barrabás sabía que ha cometido las tres cosas de las cuales le estaban culpando. Él había cometido, él esperaba que lo crucifiquen. Algunos historiadores sostienen que la misma cruz en la que fue llevado el Cristo era la que ya estaba preparada para Barrabás. Entonces este hombre lo que esperaba es que se ejecute la sentencia, esperaba morir. No sé si con temores, no sé si en su maldad no veía más allá de, o tal vez como judío sabía la ley y entendía lo que iba a pasar más adelante, y tal vez esto les llenaba de temor o de miedo. No nos especifica la Escritura mayores detalles de esta situación, pero estaba condenado a muerte, sabía que iba a morir. ¿Qué es lo que hace una persona cuando sabe que va a morir? En esta plaga, en este virus, ¿qué es lo que está pensando cuando a alguien le han dicho tú no tienes mucho tiempo más de vida? Con coronavirus te quedan unos pocos días, o con una enfermedad letal te queda tanto tiempo. ¿A quién acudir? ¿A quién ir? ¿Quién va a ser mi salvador? ¿Quién va a ser mi médico? ¿Quién me va a restaurar? ¿Quién me va a rescatar? Versículo entonces 12 dice: respondiendo Pilato les dijo por otra vez, o sea, Pilato seguía insistiendo: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Versículo 14, Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Imaginémonos por un instante el mismo juez hablando con los testigos y diciéndole al fiscal: no encuentro culpabilidad en este hombre, no hay forma, no hay manera, no ha hecho nada, debe ser soltado. El mismo Pilato sabía que estaba cometiendo una injusticia. Sin embargo, versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que le crucifiquen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mismo permitió eso? Porque el Cristo mismo, que era la segunda persona de la Trinidad, no se soltó, no se bajó, no terminó con esta farsa. Recordemos que la misma gente decía: pero si éste salvó a muchos, pero si éste hasta resucitó muertos, ¿por qué no se baja? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué, sabiendo que es injusto, no mueve un solo dedo? ¿Por qué no vienen ángeles? ¿No dicen que es el Hijo de Dios? ¿Por qué no bajan ángeles a ayudarle? ¿Sabes por qué no se bajó? Por amor. Porque la única forma de cumplir el requisito de justicia para con Dios Padre era morir en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. Él estaba pagando con su muerte la paga de mi pecado y la paga de tu pecado. Ayer hablábamos, no basta con decir yo quiero seguirle. Es necesario negarse y tomar la cruz, es decir, decidir. Hoy en día nos hemos entonces confrontado con este juicio. ¿Sabes quiénes en la realidad somos tú y yo? Barrabás. Hemos cometido pecado, hemos matado, hemos robado,
Hemos querido destruir el reino de Dios. No hemos obedecido su palabra. Somos reos, somos los prisioneros. Y ya se ha dictado sentencia, porque la sentencia dice: la paga del pecado es muerte. Estamos solo esperando que se ejecute. Pero mientras se ejecute esa sentencia, llega mi Señor, llega mi Salvador, toma mi lugar y muere en la cruz del Calvario, diciendo: ahora estás justificado, ahora estás perdonado, puedes ir en paz. Hermano querido, amigo que me escuchas, en el amor de Cristo, acércate a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Cree el Evangelio, cree en la palabra del Señor y arrepiéntete, y la vida eterna te espera. Bendiciones en este sábado santo. Que el Señor te guarde y te bendiga ricamente. No quiero terminar sin invitar el día de mañana, porque mañana es domingo de resurrección. Vamos a tener algo diferente e importante. Diferente porque vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a celebrar la fiesta de Jesucristo resucitando y vamos a tomar la cena del Señor. Diferente porque es la primera vez que lo vamos a hacer por este medio. Mañana se predicará el culto normalmente 9:30, por eso sí te pido que te conectes, porque si te levantas un poquito más tarde, por no decir bastante más tarde, porque 9:30 ya creo que es hora de levantarse. Si te levantas más tarde y no te conectas en vivo, no vas a tener la oportunidad entonces de también compartir el culto, de también escuchar palabra y también de tomar la cena del Señor. Posiblemente eres cristiano y por algunas circunstancias de esta misma situación te has alejado, no has ido a la iglesia, no has podido. Arrepiéntete, acércate al Señor en fe, créele y el día de mañana toma la cena del Señor. Yo te invito a que entonces prepares tu mente y tu corazón, porque mañana haremos esto. Que el Señor te bendiga. Descansa una linda noche. Amén.